La masacre de las bananeras 1928. A comienzos del siglo XX, la empresa estadounidense United Fruit Company se comienza a interesar por las tierras colombianas de Ciénaga, Magdalena, por la producción masiva de banano para su exportación. Además de esto, se dio una relación entre Estados Unidos y Colombia con una condición injusta hacia los trabajadores que estaban en condiciones de pobreza, ya que no se encontraban vinculados formalmente a la empresa, sino que trabajaban por jornadas, teniendo bajos sueldos del que se les descontaba el 2% del salario de salud. Lo único que les brindaba la empresa era alojamiento, pero de muy mala calidad, ya que no había agua potable ni ventilación. Además, la compañía estipulaba que todos los detalles sobre el trabajo eran a cargo del contratista y ni el contratista ni sus empleados eran empleados de la United Fruit Company. Es decir, en términos laborales no se encontraban contratados directamente por la empresa norteamericana, solo para poder evadir la legislación colombiana. Todos estos acontecimientos conllevaron a la realización de huelgas, que iniciaron desde el 12 de noviembre en la estación de Ciénaga por parte de los trabajadores, que duraron casi un mes. El 5 de diciembre de 1928, el gobernador del Magdalena anunció un decreto que exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas, donde el general Cortés Vargas ordena la instalación de civiles armados sobre el techo de la estación, iniciando a disparar sobre miles de manifestantes, dejando al menos 1.000 obreros muertos. Pero echando un vistazo hacia el pasado, exactamente el día 6 de octubre de 1928, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena en Ciénaga aprobó unánimemente el pliego, es decir, que todos sus miembros estaban de acuerdo con la solicitación a la United Fruit Company y a los productores nacionales de los siguientes aspectos: seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical, supresión de los comisariatos, pago semanal, cesación de préstamos por medio de vales, abolición del sistema de contratista y mejor servicio hospitalario. ¿Y qué ocurrió el 7 de octubre de ese mismo año? Los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones, quienes eran Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro del Río, viajaron a Santa Marta con un propósito, y este era presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company. ¿Pero qué ocurrió? El gerente Thomas Bradshaw se negó a recibirlos y por el contrario les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados y los trabajadores a quienes representaban estos tres individuos no eran empleados de la compañía. En Memorias de la Huelga se dice que hubo un pensamiento radical colectivo que consistía en que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Es decir, que los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos en Colombia eran abundantes. Sin embargo, los obreros veían su huelga como un acto nacionalista. Querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos que por naturaleza les correspondían. En los años 20, el comercio nacional se empezó a elevar de una manera impresionante en lo internacional. La exportación del banano era la entrada del siglo y una de esas compañías era la United Fruit Company. En 1928 se desató la masacre más grande que ha vivido el país. Bajo condiciones injustas, los trabajadores de esa empresa se reunieron para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados por la empresa americana. Esto disgustó al presidente John Calvin Coolidge y se dirigió al presidente de Colombia, Miguel Abadía Méndez, quien acató los deseos del gobierno americano
así mandando a las fuerzas militares de Colombia a asesinar a los trabajadores en la plaza. La empresa estadounidense United Fruit Company llegó a Colombia exactamente a Ciénaga Magdalena con el fin de la exportación del banano, comprando tierras y tomando en arriendo algunas tierras de los terratenientes de esta zona, aumentando la empleabilidad en la zona. Muchas personas de diferentes partes del país se dirigieron a Ciénaga Magdalena por una mejor oportunidad de vida para su familia, obligándose a desplazarse forzadamente por un mejor futuro. Era evidente a simple vista la desigualdad social, las condiciones del trabajo no eran las mejores. Sin salud, sin educación, sin vivienda digna y mucho menos sin un pago debido. Un país dentro de un país era como lo llamaban los habitantes de allí, porque era evidente la desigualdad. Lo peor fue cuando sucedió la catástrofe y el gobierno puso por encima a la empresa estadounidense que a sus propios colombianos.